Buenas tardes, profe. No, hoy le voy a platicar un poco sobre Grecia. Bueno, la antigua Grecia. Grecia fue la palabra utilizada por los romanos, que significa la tierra de los griegos o la que es griega. Su origen se remota al tercer milenio antes de Cristo, cuando se asentaron y crecieron allí algunos pueblos que alcanzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y que se garantizaron en ciudades-estados independientes llamados polis. ¿Qué Homo estuvo? El Homo sapiens vivía en el territorio que hoy es Grecia, hace unos 210 millones de años. Encontraron restos de fósiles y también hubo una pequeña probabilidad de que encontraron un fósil de Homo neandertal. Origen. Durante el tercer milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surge la civilización cretense o minoica que diga. Alcanzó su máximo esplendor entre el 2200 y el 1450 años antes de Cristo. Gracias a su dominio del mar y su riqueza basada en su próspero comercio. Esta civilización toma su nombre del rey Minos, el hijo de Zeus. Fue una sociedad muy rica debido a su agricultura, ganadería, artesanía y sobre todo el comercio. Un ejemplo de las propuestas de esta civilización en el palacio de Cognosos es la rica de las pinturas El Fresco que decoraban estos lugares palaciegos, que son los micénicos, que diga. Era también conocido como Aqueo, que se le consideraba el primer pueblo propiamente griego e irrumpieron en Creta entre el 1500 a.C. y el 1400 a.C. Se instalaron en la región de Peloponeso y construyeron importantes ciudades, fortalezas con palacios, templos y entrenamientos. Micenas fue el principal centro político, económico y militar. Esta civilización estaba organizada en pequeños estados, donde palacios, fortalezas como Micenas o Tirinto controlaban la actividad política, económica y militar. Por ejemplo, en la imagen de abajo donde se ve como un caracol, se podría decir que esa es una de sus fortalezas. Y un como palacio, vamos a poderle decir, es en la imagen de arriba, la que es color rojo, que se ve como un cuadro, como un palacio, se podría decir. Bueno, Palacio de Cognoso. Fue descubierto por el arqueólogo Arturo Evans, que estudió profundamente la civilización. Tenía varios pisos levantados a diferentes alturas en torno a un patio central. Por ejemplo, en la imagen de arriba podemos ver dónde están esos, está ¿cómo se llama? El palacio, y al lado hay un patio que es de como de tierra y ¿cómo se llama? Y de pasto. Y si se dan cuenta de donde está la imagen más atrás, hay como unas escaleras y los tres pilares, que es el que representa la imagen que está hasta acá abajo de color rojo. Y los que están esos como cuadritos chiquitos en la imagen de al lado del rojo, son el que está hasta el fondo de la imagen. Bueno, gracias por su atención. Espero les haya gustado. Adiós.
Mesopotamia. Mesopotamia es un territorio que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. También es conocido como Medio Oriente, actual región de Irak, y que abarca partes del sudoreste de Asia y tierras alrededor del mar Mediterráneo. El término Mesopotamia significa tierra entre ríos. Resultó ser una zona muy fértil que permitió realizar las primeras actividades de agricultura. Mesopotamia es considerada la cuna de las civilizaciones, por ser la región en la que se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes. Alrededor del año 4000 a.C., los primeros pobladores fueron sumerios, que se establecieron en la ciudad de Uruk y luego lograron ocupar la región baja de Mesopotamia. Características. La Mesopotamia se caracterizó por establecerse en las cercanías grandes de dos ríos que abastecerían al extenso valle fluvial. Gracias a esta condición, la zona destacó por su terreno muy fértil. Estas condiciones naturales resultaron ser la base de la economía de la región a través de la agricultura y de la cría de animales, actividades que permitieron una vida sedentaria. Numerosas innovaciones acompañaron el desarrollo de las primeras civilizaciones sedentarias, como la rueda, el sistema de irrigación de agua para los riegos, y la escritura cuneiforme y un sistema de leyes. Religión. La religión mesopotámica se caracterizó por ser politeísta, aunque tenía tres dioses principales: Eam, el dios de la sabiduría y la magia; Anu, el dios del cielo; y Enil, el dios de la tierra, las tormentas y la agricultura. Esta religión ha sido gran influencia tanto en el cristianismo como en el islam. Historias como el Jardín de Edén, el gran diluvio y la creación de la Torre de Babel han formado parte de estos escritos de la Biblia. A los fenómenos naturales les correspondían otros dioses, como Sin, el dios de la luna; Abad, el dios de la tempestad y la lluvia; y Shamash, dios del sol. Consideraban que los dioses vivían lejos del mundo de los humanos. Hola compañeros y profesor, yo soy Gitano Alejandro y vengo a presentar el Imperio Balbónico. El Imperio Balbónico, también conocido como el Imperio Neobalbónico o Imperio Caldeo, fue un antiguo imperio mesopotámico que existió en la región de Balbonia, en la actual Irak, durante varios periodos de la historia antigua. El primer imperio balbónico. El primero se originó con el reinado de Hammurabi, famoso por el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos. El Imperio Neobalbónico. El Imperio Balbónico resurgió en el siglo VII a.C., bajo el liderazgo de Nabucodonosor II. Durante su reinado, Balbonia se convirtió en una de las ciudades más esplendorosas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Balbonia. A menudo se les atribuye a Nabucodonosor II la construcción de los famosos jardines colgantes de Balbonia, aunque su existencia es objeto de debate. La caída de Balbonia. El imperio finalmente cayó en el 539 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande conquistó Balbonia. Esto marcó el fin del imperio balbónico. Las contribuciones culturales que podemos sacar de Balbonia es que hizo muchas contribuciones a la cultura antigua, incluida la astronomía, las matemáticas y la literatura. Su sistema numérico sexagesimal, basado en 60, se utiliza en la medida del tiempo y los grados en círculos. Su religión desempeñó un papel importante en la vida de los balbonios, con deidades como Marduk y la práctica de la astrología. Legado. A pesar de su caída, el legado de Balbonia es muy grande. La cultura balbónica continuó influyendo en las civilizaciones posteriores, como la persa y la griega. Sus registros escritos en forma de tablillas de arcilla cuneiformes han producido valiosas informaciones históricas. Las clases sociales de Babilonia empezaban de la realeza y la élite gobernante. En la cima de la jerarquía estaban el rey y su familia, así como los nobles y funcionarios de alto rango.
Estos individuos controlaban el gobierno, la administración y los recursos del imperio. Después venían los sacerdotes y sacerdotisas. La religión desempeñaba un papel central en la vida babilónica. Los sacerdotes y sacerdotisas tenían un estatus importante y supervisaban los rituales religiosos, los templos y la relación entre los dioses y los humanos. La clase comercial y los artesanos. Esta clase incluía comerciantes, artesanos y profesionales como médicos y escribas. Desempeñaron un papel crucial en la economía y la sociedad, ya que pronunciaban bienes y servicios esenciales. Después de estos estaban los campesinos y trabajadores agrícolas. La mayoría de la población babilónica estaba compuesta por campesinos y trabajadores agrícolas. Trabajaban en la agricultura y proporcionaban alimentos para la sociedad. Y por debajo de toda esta clase social estaban los esclavos. En la parte inferior de la jerarquía social estaban los esclavos, como ya había comentado. Eran personas que habían pedido su libertad y estaban sujetas a la propiedad de sus amos. Los esclavos realizaban trabajos forzados en la agricultura, la construcción y otros campos. También es importante tener en cuenta que la movilidad social en la antigua Babilonia estaba limitada. La posición social solía ser hereditaria, lo que significaba que la mayoría de las personas permanecían en la clase social en la que habían nacido. La estructura social estaba respaldada por cuestiones religiosas y políticas, y la vida de una persona estaba influenciada en gran medida por la pertenencia a una clase social específica. Las costumbres y tradiciones en la antigua Babilonia eran una parte integral de la vida cotidiana y la cultura de esta civilización. La religión desempeñaba un papel fundamental en la vida babilónica. Los babilonios adoraban a una variedad de dioses y diosas, con Marduk siendo uno de los más importantes. Los templos sigurats y rituales religiosos eran una parte central de la vida de la ciudad. Al igual que el código de ley, era una costumbre impregnada por Hammurabi. Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos. Establecía normas legales y regulaba la vida cotidiana. Contenía leyes sobre la propiedad, el matrimonio, herencia y castigos por delitos. El matrimonio y la familia. El matrimonio era una institución importante en la sociedad babilónica. Las familias eran patrilineales, lo que significaba que la descendencia y la herencia se seguían a través de la línea paterna. Se esperaba que las mujeres fueran amas de casa y cuidaran a la familia. Como tradiciones teníamos los festivales y las celebraciones. Babilonia tenía numerosos festivales y celebraciones religiosas a lo largo del año. Estos eventos incluían procesiones, ofrendas a los dioses, música y bailes. Uno de los festivales más conocidos era el Akitú, que celebraba el Año Nuevo babilónico. Los babilonios eran conocidos por su interés en la astrología y la adivinación. Creían que los movimientos de los astros y los patrones celestiales tenían un impacto en la vida de las personas y utilizaban este conocimiento para tomar decisiones importantes. La educación era valorada en la sociedad babilónica muchísimo. Los escribas tenían un estatus elevado y eran responsables de la escritura, la documentación y la administración. La escritura cuneiforme en tablillas de arcilla era común. Hablando del comercio, Babilonia estaba ubicada en una región estratégica para el comercio, y las actividades comerciales eran importantes. El sistema de pesas y medidas de babilónicos eran utilizadas en transacciones comerciales. Además de que los babilonios eran conocidos por su arquitectura monumental, como los zigurats, templos en forma de pirámides escalonadas y las murallas de la ciudad, también producían cerámica y obras de arte en relieve. El sistema numérico y matemático es algo que también se debe de admirar de los babilónicos. Desarrollaron un sistema numérico sexagesimal basado en 60 que influyó en la medida del tiempo y los ángulos en geometría. También hicieron contribuciones a las matemáticas como la tabla babilónica de la multiplicación. Las tradiciones funerarias. Los babilonios tenían prácticas funerarias que incluían el entierro de los muertos con objetos personales y ofrendas. También creían en una vida después de la muerte. Estas costumbres y tradiciones eran fundamentales en la vida babilónica y reflejaban la complejidad y riqueza de su cultura y civilización en la antigüedad. La gastronomía. La gastronomía de los babilónicos empezaba por cereales. Los cereales eran la base de la dieta babilónica. El trigo y la cebada eran los más comunes y se utilizaban para hacer pan, cerveza y papilla. El pan era un alimento básico y se consumía en diversas formas. La cerveza era una bebida muy popular y común en la antigua Babilonia. Se hacía de cebada fermentada y se consumía tanto en ocasiones cotidianas como en festivales religiosos. También era costumbre comer frutas y verduras.
Los babilonios también consumían como frutas y verduras como dátiles, higos, uvas, cebollas y ajos. Estos ingredientes se utilizaban en ensaladas, guisos y como guarniciones. La carne y el pescado eran comunes en la dieta babilónica. El pescado del río Éufrates también se consumía y se preparaban asados o en guisos. El aceite y la grasa de sésamo casi siempre se utilizaba ampliamente en la cocina babilónica para cocinar y como condimento. La grasa animal, especialmente la del cordero, también se usaba en la preparación de alimentos. Esto complementaban con especias y hierbas, como el cilantro, comino y azafrán, para sazonar los platos y agregar sabor. También estaba la miel y los productos lácteos. La miel se usaba como edulcorante y los productos lácteos, como la leche y el queso, eran consumidos por aquellos que tenían acceso a ellos, porque era de muy alto rango. La comida de ellos era casi siempre servida en platos de cerámica y se comía con las manos o con utensilios rudimentarios. La cocina babilónica también tenía una dimensión religiosa, ya que muchos alimentos y rituales culinarios estaban vinculados a creencias religiosas y festivas. La vestimenta en la antigua Babilonia reflejaba tanto la función práctica como la posición social de las personas. Eran usadas túnicas y vestidos, tanto en hombres como mujeres. Solían llevar túnicas largas y vestidos. Las túnicas eran prendas rectas y holgadas que llegaban hasta los tobillos. Las mujeres a menudo usaban vestidos con diseños y colores más elaborados. El manto exterior también era muy común para protegerse del sol y el polvo. Las personas podían llevar un manto exterior. Estos mantos eran a menudo de lana y se usaban sobre las túnicas. Los turbantes y sombreros también eran muy utilizados. Los hombres llevaban turbantes como parte de su atuendo. Estos accesorios servían para protegerse del sol y también eran elementos de estilo. En cuanto al calzado, las sandalias era lo más común, tanto para hombres como para mujeres. Eran simples y se ajustaban a las condiciones climáticas y terrenos de la región. Las joyas y los adornos era algo que no podía faltar. Eran populares, especialmente entre las mujeres de élite. Esto incluía brazaletes, collares, pendientes y anillos, elaborados a menudo de hechos de metales preciosos y piedras preciosas. Casi siempre todas las prendas de vestir eran hechas de lana, pero también se usaba el lino. Además de que la seda era un tejido más raro y costoso, reservado para personas de alta posición social. Esto se refiere a que esto solo lo utilizaban las personas que podían, ya que era muy caro. Además, los babilonios apreciaban los colores brillantes y los diseños ornamentados en su ropa. Los patrones geométricos y las franjas eran comunes en las túnicas y los vestidos. Los babilonios tenían la vestimenta ritual y religiosa. Para ceremonias religiosas, los sacerdotes y sacerdotisas llevaban ropas especiales, que a menudo incluían túnicas de lino blanco y tocados ceremoniales. El imperio babilónico llegó a su fin cuando fue conquistado por el rey persa Ciro el Grande en el año 539 a.C. Esta conquista marcó el colapso del imperio neobabilónico, que había sido gobernado por una serie de monarcas babilónicos, incluidos Nabucodonosor II. La caída de Babilonia a manos de Ciro el Grande y su ejército persa se debió a una serie de factores. El primero fue el cambio de poder regional. Babilonia había sido un poderoso imperio en la región de Mesopotamia, pero había perdido su hegemonía a medida que otras potencias como el imperio persa ganaban fuerzas. Las alianzas con grupos locales. Ciro el Grande pudo ganar el apoyo de grupos locales y reinos vecinos que estaban descontentos con el gobierno babilónico. Esto debilitó la posición de Babilonia, llegando a las tácticas militares persas. Ciro el Grande utilizó tácticas militares efectivas para tomar la ciudad de Babilonia. Uno de los eventos más notables fue la desviación del río Éufrates, lo que permitió a sus tropas ingresar a la ciudad a través del lecho del río seco. Finalmente, después de todo esto, Babilonia se rindió ante las fuerzas persas sin gran batalla. Eso evitó una destrucción generalizada de la ciudad y permitió que la vida continúe relevantemente sin problemas, bajo el dominio persa. Después de la caída de Babilonia, Ciro el Grande emitió un edicto conocido como el Edicto de Ciro, que permitía a los pueblos conquistados regresar a sus tierras de origen y practicar su religión. Este enfoque tolerante hacia la diversión cultural y religiosa se ha considerado un aspecto notable del gobierno persa y ha documentado en inscripciones cuneiformes y en la Biblia.